Muy buenas tardes. Esto es Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. Hoy abordaremos en el programa algunas situaciones que se han presentado en esta semana en cuestión de la vida pública. Con respecto a algunos puntos destacados que ayer el presidente de la República, los 10 famosos puntos de la seguridad, dijo en el Palacio Nacional. También hay otros temas con respecto a la ética y las implicaciones. Así es. Entonces, bueno, pues, ¿por dónde quisieran empezar el tema? Gerardo, bienvenido. Armando, bienvenido. Hola, Álvaro. Y pues, Hola, ¿cómo, Álvaro. Buenas noches. ¿cómo pinta esta semana? ¿Cómo ven? Es una semana complicada. Definitivamente me parece que los pendientes del gobierno se van acumulando. Hay una decisión importante por parte del presidente de controlar, no sé si se puede decirlo así, en la medida de lo posible, todo el tema de seguridad que se ha complicado muchísimo y que ha generado movimientos sociales muy importantes, obviamente detonados por el caso de Ayotzinapa, que bueno, pues todos medianamente conocemos, y que han colocado al país en la escena mundial en un derrotero muy complicado. El gobierno mexicano ha tenido que dar explicaciones a la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, de cuál es el tratamiento que se le está dando a las investigaciones y cuáles han sido los avances, las medianas explicaciones. Yo no creo que haya muchas explicaciones sobre lo que está pasando. Y bueno, por ahí va el camino, con estas grandes manifestaciones que ha tenido el país y que al mismo tiempo le han golpeado la imagen del presidente de una manera muy importante. El presidente venía de un éxito rotundo en materia de reformas y decía el Times que era el que iba a salvar a México, Saving México, decía la... Digo, para enunciarle a nuestro auditorio, pues es la reforma energética, la reforma las telecomunicaciones. Telecomunicaciones, reforma, obviamente la reforma en materia de transparencia, que pues es una llave importantísima para todas las demás. Y todo el pool de reformas, hubo reformas para el Instituto Federal Electoral, ahora el Instituto Nacional Electoral, pero venía prácticamente de vender, ya se había dado la ronda cero, que es el primer reparto que se hace una vez concluida la reforma, publica la reforma energética, publica todos los documentos de las normas secundarias, se crea el Consejo de Administración de Pemex, se voltea prácticamente la ecuación. CFE ha pasado un poco de noche en términos de todo lo que le tocaba hacer o todos los pendientes que hay, porque las dos grandes inversiones que se van a dar en el país van a ser en materia de energía, por lo que hace a la generación de energía eléctrica y todo lo que tiene que ver con petróleos mexicanos. Yo creo que ese es un tema, y te diría, bueno, la imagen del presidente se ve muy golpeada a nivel internacional por los temas de seguridad, por el caso de Ayotzinapa, después de venir de este roadshow de enseñar y de demostrar que el país está preparado para un cambio dramático en materia de energía. Y todos estábamos prácticamente hasta antes de los primeros días de septiembre de este año pensando en qué iba a pasar con la energía en el país, ¿no? Cómo se iba a distribuir, quién iba a producir, cuáles eran los negocios asociados y bueno, todo lo que implica. Armando, Gerardo, el tema de la reforma energética, que era un plus, se ve ahora limitado, se ve amenazado con el tema de la seguridad pública. ¿Y tú qué opinas? Pues la llamada reforma estructural, parte de las reformas estructurales, que es la reforma energética, que es una de las reformas más importantes, ha sido muy criticada en el país, ha desatado por especialistas, por analistas, por intelectuales, opiniones muy duras, porque finalmente es un pilar, es una médula en el crecimiento económico de México. La economía mexicana, pues, desgraciadamente es una economía que ahorita transita por un derrotero muy, pues, espinoso.
¿sí? Estamos ya prácticamente a casi un año de la reforma energética y estamos a 3 meses, un poco más de 3 meses que se promulgaron las leyes secundarias en reforma energética. Entonces, esto pues nos llega a plantearnos en un lugar donde podemos todavía como ciudadanos cuestionar, ¿no? Ya hace un año de la reforma constitucional existía la promesa del gobierno federal, existe todavía vigente, que a 2 años de entrar en vigor las leyes secundarias, los costos de luz y los costos de gasolina bajarían. La reforma se abanderó con esa promesa, que el costo de la gasolina bajaría, que el costo en los recibos de luz de los hogares mexicanos iban a bajar considerablemente, y los mexicanos estamos a la expectativa, ¿no? Gerardo, en este nuevo entramado institucional de Pemex, ¿cómo queda? ¿Queda como un organismo público, como un organismo autónomo? ¿Qué va a hacer Pemex ahora, a partir de la reforma? Bueno, la naturaleza jurídica que se le da a Pemex ahora es una híbrido, una cosa medio rara que se llama empresa productiva del Estado y tiene ciertas condiciones que la hacen parte fundamental del Estado mexicano, pero al mismo tiempo se comporta como una entidad privada. Esta entidad digamos, responde a criterios de la Bolsa Mexicana de Valores o de las cotizaciones a nivel internacional, todo lo que tiene que ver con los flujos de información y cómo se distribuyen estos datos, lo que podemos conocer sobre la entidad o no podemos conocerla, pues se ve limitado por específicamente, y eso lo dice de una manera muy clara Pemex, por todo lo que tiene que ver con la competitividad. Para Pemex ahora el negocio es primero lo que se concede en la ronda cero, que como les decía, habremos de platicar un poco más acerca de ello, pero es decir, se queda con la mejor tajada de la reserva. Se dice que se queda con algo así como el 88% de las reservas probadas, que digamos son las primeras que se van a sacar y las que son más baratas, más económicas para explotar. Luego, lo que tiene que ver con el comportamiento de las filiales, a raíz de la promulgación de las leyes secundarias, estas se van a incorporar a la misma naturaleza de Pemex como filiales propiamente y termina un poco esta división que existió, que fue de mediados de los 90 cuando se crea Pemex Refinación, Pemex Gas, Pemex Petroquímica y el corporativo. Y muchísimas empresas, Triple I, la que comparte en Estados Unidos, el Deere, ¿cómo se llama? La planta en Texas. Sí, la que produce y refina, ¿no? La refinería que tiene en Texas, que, bueno, dentro de las cosas increíbles que pasan en el sistema mexicano, Hidalgo todavía no termina de pagar todos los terrenos que compró y que adquirió. Está parada No, ya se dijo que no se va a hacer, que es un hecho que ya eso va para atrás. Se concursó, Gerardo, concursó Guanajuato, concursó el estado de Hidalgo, concursó por ahí para la ampliación. Eran muchos, era una inversión increíble para la instalación de la propia refinería, pero lo que se gastó en terrenos es muchísimo, ¿no? La verdad es que es una cosa terrible y bueno, ahora habrá que encontrar una salida para eso y obviamente pues ver que se utilice para algo que socialmente sea aceptable, ¿no? Por lo menos que no vaya a ser un negocio, un fraccionamiento y un club de golf o alguna cosa así muy exquisita solo para algunos. Armando, Gerardo, pues yo lo que observo es que si bien el eje central de la reforma energética, pues antes, ¿no?, que se den todos los famosos beneficios de la reforma energética, tenemos que pasar por un tema de seguridad pública que permita que las inversiones pues lleguen, que se sientan seguras, las famosas inversiones privadas. Y segundo, ya que se veo otro tema, que es el impacto en el medio ambiente. ¿Cómo va a ser esta situación? No sé si coinciden. El impacto que, por supuesto, va a generar
esta reforma energética es un tema muy delicado y sensible, ¿no? De la veintena de leyes secundarias que se promulgaron, para ser exacto, el 11 de agosto de este año, solamente una ley es la que maneja de manera particular el tema del medio ambiente. El ecosistema definitivamente va a sufrir los estragos de una reforma energética. La pregunta es, ¿de qué manera se va a determinar un costo al ecosistema y de qué manera se van a establecer las sanciones, los pagos o las multas que puedan las empresas extranjeras generar al ecosistema, ¿no? Definitivamente es un tema muy interesante que como mexicanos no podemos perder de vista porque tenemos una responsabilidad civil de seguir muy de cerca, ¿no? Me atrevo a asegurar que gran parte de la población no conoce de cerca la reforma energética. Es una responsabilidad y es una obligación que tenemos como mexicanos conocerla, informarnos, pero también ser críticos en todo lo que se vaya haciendo. Pues Gerardo, Armando, vamos a un corte comercial y cuando regresemos pues trataremos de abordar esta situación, el impacto que se va a tener en el medio ambiente, con la reforma energética, y para lo cual tendremos un invitado especialista en este tema. Regresamos a Línea por Línea. Como estábamos analizando en el pasado bloque, con Armando, con Gerardo, la situación de la reforma energética, y bueno, tenemos hoy aquí, nos acompaña Rodrigo Narváez, que ya lo tuvimos en otra ocasión, hablando sobre qué impacto ambiental, cómo consideras tú, o por qué no nos explicas un poco cómo va a ser, o cómo vislumbras tú que van a ser la entrada de las nuevas petroleras. Creo que sí, Álvaro. Primero que nada, un saludo a la mesa y a todo tu auditorio. Pues mira, Álvaro, el tema energético en el país, como en todos los demás países, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque la economía se basa, toda la economía se basa en los energéticos. Si tú ves a través del tiempo cómo se ha desarrollado la economía, tú puedes encontrar una correlación altamente positiva de cuando tú incrementas la producción de un país, siempre incrementas, por ejemplo, los gases de efecto invernadero. E incrementas el uso de la energía, ¿no? Al aumentar el uso de la energía, puedes producir más, etc. Sin embargo, este tipo de reformas, como se han hecho en otros países, nos ayuda a desacoplar precisamente las emisiones y el consumo energético por cada unidad que podemos producir en nuestra economía. Por lo tanto, esta reforma es una de las reformas fundamentales, no solamente económicas, sino ambientalmente para el país. ¿Por qué también es tan importante la energía? Porque la energía es un sector transversal a otros sectores económicos. El transporte utiliza energía, los hogares consumimos electricidad, las industrias utilizan electricidad y energía para... Entonces, la energía resulta fundamental para la economía. Ahora, para el medio ambiente, ¿qué tipo de energía necesitamos? Podemos verlo en dos aspectos. Por un lado, la mezcla fósil de energía, para el medio ambiente pues, sabemos que es dañina, pero se puede eficientar. Esa mezcla fósil se puede eficientar, esa mezcla de cómo utilizamos el petróleo, cómo utilizamos el carbón, se puede eficientar. Y por la otra parte, se puede transformar la matriz energética, es decir, hacia energías limpias y renovables, que no causen gases de efecto invernadero y estas externalidades negativas que pagamos toda la sociedad mexicana. Por ejemplo, te voy a dar un dato. El sector energía en México, que incluye transporte y la generación de electricidad, depende en su mayoría de la energía fósil y generan el 67.3% de los gases de efecto invernadero del país. Entonces, ahí también tienes un problema, pero también tienes una gran área de oportunidad. Con la reforma energética se trata más por la primera cuestión, es decir, eficientar la mezcla fósil de energías. No tiene muchos elementos de energías renovables, no tiene muchos elementos de un cambio de matriz energética, pero sí tiene elementos de eficientar esta mezcla fósil con la cual producimos la economía y con la cual los hogares consumimos energía y electricidad. Rodrigo, el titular de la Semarnat
el secretario, que es Juan José Guerra Wood, declaró no hace mucho que indudablemente con esta reforma energética se iba a crear un consumo de energía superior al que ahora se tiene. Y que eso iba de la mano con un crecimiento económico. Si había un crecimiento económico, se tenía que dar un consumo de energía superior. Pero él también declaró que las energías renovables y los combustibles limpios, como le llamó, van a jugar un papel muy importante en este tema. A mí me gustaría saber de qué manera van a jugar el papel importante las energías limpias o las energías renovables, y para quienes te están escuchando, ¿qué podemos entender como energías limpias que van insertas en la reforma energética? Porque el miedo de todos los mexicanos debería de ser que las reservas petroleras se terminaran. Ese es el miedo, ¿no? El miedo que debe existir, porque finalmente el petróleo en México es un pilar muy importante, ¿no?, en la economía del país. Claro, el petróleo en sí, creo que no, la reforma energética no atiende a un ahorramiento de petróleo, no atiende a ahorrar el petróleo, sino al contrario. Creo que por eso se hablaba de la racionalidad de la reforma, ¿no? Porque sabemos que el petróleo es un recurso no renovable. Por lo tanto, nosotros ya no teníamos la capacidad de extracción de petróleo que teníamos antes, ¿no? Con Cantarell, que era una planta donde el petróleo sacaba de la superficie, donde no tenías que invertir tanta tecnología, etcétera, para sacarlo, por ejemplo, de aguas profundas, otro tipo de tecnología, ¿no? Entonces, si hablamos de la racionalidad de la reforma, creo que se queda muy racional, pero no tiene racionalidad. Es decir, no tenemos tasas de ahorramiento de petróleo, por el contrario, se va a abrir la inversión a esquemas privados. ¿Para qué? Para que puedan extraer el petróleo que nosotros no podemos extraer. Por lo tanto, se va a consumir más y obviamente las reservas durarán menos de lo que estaba estimado, ¿no? Esta apuesta por México también de explotar el petróleo, sí, para tener beneficios económicos, pero aquí es donde queda la gran pregunta de la reforma. Si tú vas a abrir el mercado a inversores privados y vas a querer extraer el petróleo de manera, un aumento del que tenías, 2.5 millones de barriles diarios se producen ahorita, quieres hacerlo a 3.5, por ejemplo, con esa tasa obviamente las reservas durarían menos. Entonces, lo que quiere México es, ¿qué hacemos con ese dinero? ¿Qué hacemos con ese dinero que ya se invirtió, que invirtieron los privados, etcétera? Ahí es donde está el meollo de la reforma. Con el fondo petrolero, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es tratar de transformar la matriz energética hacia energías renovables donde tengas inversiones a más largo plazo y sean mayor rentables. Pero ahora lo que pasa es de que hay varias barreras de mercado, ¿no? Por ejemplo, la electricidad a nivel consumo de hogar doméstico está subsidiada. Uno podría decir, bueno, este subsidio atiende a las personas pobres, etcétera, pero no es así. Este subsidio obviamente beneficia a quien más energía consume. ¿Y quién consume más energía? Las grandes empresas, los hogares grandes, etcétera. Los pequeños consumidores en realidad no se benefician de este subsidio, ¿no? Entonces, si tú quitaras ese subsidio, tú le dieras el precio correcto a las personas por la energía que consume, es decir, la mayoría de la energía eléctrica se genera con petrolíferos. Si tú le dieras un precio, por ejemplo, a los gases de efecto invernadero o un impuesto al carbono, por ejemplo, el precio de electricidad no sería tan bajo, sería un poco más alto. Al ser el precio más alto, las energías renovables podrían competir con la mezcla fósil. Entonces también es un esquema que atañe a todos, ¿no? Atañe también al gobierno, atañe a los privados y atañe a generar estos esquemas para que las energías renovables se empiecen a volver competitivas, porque actualmente, México, por ejemplo, recibe uno de los países que recibe la mayor radiación solar del mundo. Sin embargo, somos de los que menos generamos de energía solar. ¿Por qué? Porque la energía solar todavía no llega a ser competitiva con la energía fósil, aunado a que está subsidiado el consumo de energía eléctrica. Es por eso que no puede competir. Entonces, perdón que te interrumpa, ahí hay un tema muy interesante. Estamos partiendo, bueno, no nosotros, sino la propia reforma parte de la hipótesis que centra la producción total de la energía, bueno, en México básicamente es por dos vías, ¿no? La de petróleo y la del carbón, por lo que tiene que ver con la generación, algunas plantas de ciclo combinado, pero mayormente es petróleos y carbón.
de las pretensiones que tiene a lo largo del tiempo, cuando haces el análisis de costos, el petróleo sigue siendo el más barato, es decir, todos los fósiles siguen siendo los más baratos de producción, de distribución, estamos estructurados, el país está hecho para vivir con esas líneas de abastecimiento. Por otro lado, las alternas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la energía eólica, con la producción por aguas termales, lo que tiene que ver con los campos solares, esos son caros, no en sí mismo la energía, sino toda la infraestructura que lleva al aprovechamiento de la misma, que ese es un poco donde está la bronca. Nosotros tenemos una dependencia, pues yo creo que casi el 90% en materia de generación de energía. Si no, digo, yo no soy experto en el tema, pero el asunto es que para platicarlo, por decirlo de alguna manera, a ver si me puedo explicar, lo que necesitamos es que los precios de las alternas bajen y que los precios del petróleo suban. Y lo que tenemos ahorita, la gráfica de vida del petróleo es hacia el agotamiento, es decir, tenemos cada vez menos petróleo, menos recursos asociados a eso, que nos cuestan más trabajo, invitamos a los extranjeros, invitamos a los dueños de las tecnologías para que los extraigan y dejamos la vida de las tecnológicas, de todo lo que tiene que ver con las tecnologías alternativas, a que lleven su propia vida. ¿Qué expectativas tenemos dentro de la propia reforma para incentivar el costo, reducir el costo de las alternativas y dejar que se estabilice a lo largo del tiempo, que yo creo que es una de las apuestas del gobierno, que se estabilice a lo largo del tiempo el precio de los petrolíferos? ¿Qué podemos esperar? ¿Para dónde va? ¿Cuál es la vida? ¿Son suficientes las alternativas como para que podamos hacer ese recambio de producción de energía de una basada en petróleo a otra alterna? Sí, es por eso que les decía que es muy importante. Por ejemplo, Canadá era un país casi que basaba todo su consumo de energía en petrolíferos y ahora el 30% lo basa con energías alternativas. Es por eso que es ¿Qué cantidad de sol comparativamente? No, nada. Sí, exacto. Diametral, ¿no? Alemania es otro ejemplo de energía eólica. El 35% de la energía de Alemania es eólica. Cuando, por ejemplo, la irradiación solar que reciben ellos es ni siquiera un cuarto de lo que recibe México. Pero precisamente por eso son barreras a la inversión. Lo que tiene que hacer el gobierno ahí, yo pienso que es, si todavía no alcanza a ser competitiva la energía alternativa hacia los petrolíferos, el gobierno es cuando tiene que tener esquemas más fuertes de financiamiento hacia energías alternativas. Promoción de las energías alternativas. Claro, promoción y financiamiento, porque a la larga, como bien dijiste, el petróleo se va a agotar, sabemos que se va a agotar en algún momento. Por mayores tecnologías que inventemos, el petróleo es un stock y ese no se renueva, ese se va a agotar. Por lo tanto, si nosotros no empezamos a mover las inversiones y a generar otro tipo de esquemas fiscales para que las energías alternativas puedan crecer, México va a quedar en un embrollo de energía que puede llegar a importar la mayoría de su consumo de energía. Rodrigo, esto que estás mencionando es muy importante. ¿Les parece si lo retomamos en el siguiente bloque? Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. Esther Arzate, especialista en la reforma energética, se incorpora a la mesa. Esther, estamos platicando sobre los retos de la reforma energética respecto al medio ambiente y los sucesos que se han estado dando pues, a últimas fechas. ¿Qué nos podrías comentar? Pues que es muy, muy interesante. Yo creo que ahorita es cuando se está mirando precisamente la implementación de todos estos cambios de la reforma constitucional en el sector hidrocarburos, la emisión de las leyes reglamentarias que ya se publicaron, los reglamentos, hubo más de 20 reglamentos que se publicaron hace un par de semanas para implementar todo esto que fue la reforma constitucional en materia de hidrocarburos y que evidentemente pues constituye un parteaguas en nuestro país porque fue un cambio histórico, ¿no? Evidentemente yo creo que aquí lo importante será ver cómo esos cambios se reflejan justamente en un mejor aprovechamiento de las energías renovables, por supuesto en un mejor aprovechamiento de los combustibles fósiles, que fue la principal intención de este cambio legal.
y pues en general el aprovechamiento de los recursos naturales que vemos que en México pues están totalmente desaprovechados, ¿no? México tiene un gran potencial, hablando por ejemplo de la energía eólica, por ejemplo, hay estimaciones de que en el 2020 habría una capacidad para generar alrededor de 10,000 megawatts de energía eólica, es la energía que proviene del viento, que habría una capacidad para generar al menos unos 10,000 de la energía que proviene de la tierra y alrededor de unos 5,000 también de la energía solar, ¿no? Entonces, si vemos en proporción de la energía que produce México, de la energía derivada sobre todo del gas natural, que es a lo que le ha apostado México, o al carbón, pues evidentemente tiene México una gran oportunidad. Esther, Armando, Gerardo, Rodrigo, hago una pregunta, la pongo aquí. La reforma se nos vendió como, y no de hace 2 años. Yo recuerdo que es el presidente Ernesto Zedillo el primero que pone en la mesa la primera iniciativa de reforma energética y que era lo más importante que iba a sacar a los mexicanos de la pobreza y que se iba a implementar. Y también, efectivamente, los escucho a ustedes y se dijo, como lo dijo el secretario de Medio Ambiente, que iba a haber un énfasis en las reformas renovables. La realidad es que vamos a cerrar este año con el 2% en la cuestión económica. Las proyecciones para el año que entra están alrededor también del 3, del 4, no lo sabemos. Decimos, al principio del programa comentábamos que había el factor de la seguridad pública que también impacta a la reforma. Entonces, es decir, realmente la reforma va a tardar, pero va a dar los resultados que se prometieron, o estamos en uno más de estos modelos inacabados que siempre tratan de imponerse en México. Y bueno, la pregunta está ahí abierta. Yo tengo nada más que hacer un comentario acerca de la propuesta de Cedillo para la reforma, a lo mejor partir o aterrizarnos un poco en la realidad. No fue él, pero en alguna administración previa íbamos a administrar la abundancia, cuando precisamente se descubre Cantarell, y pues la verdad es que la abundancia no llegó. O sea, y fue una promesa, esa fue una promesa hecha con conocimiento de causa, ahí estaban los recursos, y Cantarell a la fecha sigue dando. Me parece que un poco creer que las leyes modifican la realidad de los países es un error. Y en este caso, ojalá se empareje la parte de la realidad económica, la realidad social del país, con lo que se está pretendiendo hacer desde el punto de vista del andamiaje legal. Yo diría también que sí pudieron haberse dado una administración de los recursos, sí estaba la riqueza, y de hecho la riqueza sigue en el subsuelo. Lo que hubo fue un gasto, ¿no? Un mal gasto de esa riqueza, porque pues si recordamos sobre todo en las administraciones panistas, cuando el precio del barril de petróleo alcanzó los $100, que bueno, ahorita nos está causando estragos la caída estrepitosa en el precio del barril, pues vemos que efectivamente hubo buena inversión, que hubo buenos recursos, que hubo muy buenas ganancias, que se recaudaron como nunca los recursos derivados de la venta del petróleo, pero lo que hubo fue un gasto que se fue a gasto corriente, ¿no? Lamentablemente no se fue ese recurso a inversión, sobre todo en el sector, ¿no? Y por eso ahora se tuvo que recurrir a esta reforma y hacerle el llamado a la inversión privada para que participara en el sector. Creo que es muy temprano para decir si esta reforma energética dará los frutos y todo lo que se está prometiendo y todo lo que se prometió, ¿no? En términos, por ejemplo, de la reducción de los precios de los combustibles, en términos de las millonarias inversiones que se están ofreciendo. Creo que es muy temprano, pero por lo menos en lo que se refiere a energías renovables, creo que sí se está viendo un impulso, y sobre todo impulso derivado de la participación de las empresas privadas, ¿no? No nos gusta mucho decir que las empresas privadas son de carácter extranjero, pero aquí está, y México sí, yo creo que se está consolidando como un país de cambios que está promoviendo la inversión, y por eso vemos sobre todo en energía eólica, que es la que más ha crecido en los últimos años, pues empresas españolas, ¿no? Que están invirtiendo de manera fuerte, pero ahorita, bueno, vemos interés
de empresas petroleras y del sector energético en general, pues prácticamente de todo el mundo, ¿no? Las chinas que están súper activas, las austriacas, Noruega, Estados Unidos, la misma Colombia, Venezuela, Argentina, etcétera, ¿no? Yo diría que sí es muy temprano para decir si efectivamente México va a aprovechar toda esa inversión y lo va a traducir precisamente en una mejora de la sociedad, o si va a ocurrir lo mismo, ¿no? Que tendrá abundancia, pero no sabrá distribuirla y habrá justamente lo que estamos viviendo, una mala distribución de esa riqueza. Esther, en efecto, la poca reinversión de la utilidad en Pemex lo ha llevado al lugar en donde se encuentra. Me llama mucho la atención ahora que comentas esa veintena de leyes secundarias que fueron promulgadas hace poco, entre las cuales está la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Fondo Mexicano de Petróleos, establecen para Pemex un 4.7% del Producto Interno Bruto para sostener una tercera parte del presupuesto federal. Cuando se ofrece esta reforma bueno, se nos ofrece la reforma porque finalmente es algo para rescatar el país, el Pemex. Esta reforma no libera fiscalmente a Pemex como se prometía en un inicio, ¿no? Sino que ahora el gobierno federal tendrá que recargarse fiscalmente en eso que Pemex tendrá que dar para poder sostener, pues ahora sí que toda una agenda de programas sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos lleva esto, Esther? Que finalmente a Pemex lo cargas, fiscalmente hablando, o lo recargas, y una utilidad que primeramente se va a ir a una empresa extranjera, ¿no? Una utilidad que se va a ir a la matriz de una empresa extranjera, tal vez fuera del país, y no quedaría como una utilidad sólida para México. Sí, yo creo que en términos prácticos lo que dices es real, en el sentido de que no se está liberando la carga fiscal. Siempre ha sido ese el problema de Petróleos Mexicanos, la carga excesiva, la carga fiscal, y ahorita vemos en términos reales se le está liberando más o menos en un 5%, y efectivamente si lo comparas con el Producto Interno Bruto y la dependencia que tienen las arcas federales de los ingresos petroleros y en particular de Pemex, tienes razón en ese sentido. Yo creo que lo que están haciendo es, y quiero pensar que es así, que va a ser nada más un tema transitorio en lo que el resto de las empresas que van a participar en el sector empiezan a generar la base de impuestos que está esperando el gobierno federal, para entonces ir de alguna manera pues quitándole esa carga, liberando un poquito a Petróleos Mexicanos, porque de mantenerla entonces sí estaríamos en el escenario que no queremos, ¿no? Y el escenario es de que Pemex se iría achicando mientras las empresas participantes, hablando de la empresa privada, nacional o extranjera que pudiera participar, o como competidor de Pemex, o como socio de Pemex, o independiente, entonces veríamos cómo esas empresas crecerían y Petróleos Mexicanos tendería a disminuir, ¿no? Esperemos que no sea así, que sea nada más este proceso transitorio, porque tampoco podemos dejar que las arcas federales se queden sin recursos. O sea, querámoslo o no, sigue dependiendo el gobierno federal del petróleo, de los ingresos petroleros. Rodrigo, en esta nueva dinámica, ¿quién va a...? Hay un principio, ¿no? El que contamina, paga. Y en la reforma, ¿cómo va a ser esto? ¿Las empresas tienen que pagar lo que contaminen? ¿O Pemex va a ser el responsable solidario? ¿Cómo queda esta parte? Es muy importante. Bueno, Álvaro, nada más haciendo un comentario respecto a tu pregunta anterior. Muchos mexicanos le quisimos poner muchas esferitas a la reforma energética que iba a ser la panacea para desarrollarlo. Sin embargo, la verdad, como decimos por aquí, es muy pronto para hacerlo y no estamos completamente seguros de que vaya a suceder. Pero lo que sí sabemos, Álvaro, es de que el escenario que teníamos previo a la reforma era un escenario ya insostenible, donde México, exportador de petróleo crudo, cada vez estaba exportando menos. Cada vez el superávit se hacía menor, ya a niveles muy bajos. Mientras que, por ejemplo, las gasolinas, estamos importando, cada vez se hacía mayor el déficit. Estamos importando ya el 50% del consumo de las gasolinas. Como bien apuntó la primera parte,
pues la refinería pues se quedó en el puro terreno, como bien decíamos. Entonces, este escenario ya no era sostenible. Creo que la reforma sí viene, con el aprovechamiento del gas natural, sí viene a eficientar un poco el sector, como te decía anteriormente. ¿Por qué? Porque baja el nivel, es más barato el gas natural, es más barato producir energía, por lo tanto, obviamente esos costos sí van a bajar y también van a bajar las emisiones de gas de efecto invernadero. Sin embargo, no vemos una transición hacia una matriz de energías renovables, ¿no? Y ahora, lo que me dices de las empresas, que el que contamina paga, claro, y ojalá y México fortalezca estos esquemas de castigo a quienes contaminen, claro, lo hablábamos en el programa pasado, ¿no? Ahora, con esta explotación del gas, del shale gas, le estamos apostando a la extracción mediante el fracking, el famoso fracking que sabemos, que en realidad se implementa desde los 50 en Estados Unidos, pero que los efectos negativos todavía no los conocemos a plenitud. Vamos a hacer una pausa, Rodrigo, y regresamos con este importante tema. Continuamos. Regresamos a Línea por Línea. Armando, ¿tienes una pregunta? Hay un punto muy importante dentro de la reforma, Esther, Rodrigo, me gustaría planteárselas. Se crea una agencia nacional de seguridad industrial y de protección del medio ambiente dentro de la reforma. Es un órgano que se va a manejar desconcentradamente de la Semarnat y que va a jugar un papel determinante dentro de esta reforma energética. ¿De qué forma la Agencia Nacional evitará la depredación o la explotación de recursos, o cómo va a funcionar para poder salvaguardar esa parte tan importante que es el ecosistema o el medio ambiente? Y quiénes en un momento dado, quiénes podrán auditarlo, o quiénes estarán al pendiente de lo que se haga ahí, ¿no? Sí, yo creo que es un tema relevante de la reforma que se generó, y efectivamente se crea esta agencia. Esta agencia, lo importante es que es un órgano desconcentrado, como dices, de la Semarnat, pero que va a estar trabajando en coordinación, por ejemplo, con la Secretaría de Salud, para que vigile, para que audite cuando haya problemas de salud humana. Va a estar también coordinado con la Secretaría de Energía para verificar que efectivamente se lleven a cabo los trabajos en términos de seguridad operativa, con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es el órgano regulador del sector. Entonces, creo que sí va a tener un papel fundamental, porque hasta ahorita lo que habíamos visto era a un monopolio, una empresa, fuera CFE o fuera Petróleos Mexicanos, ambos como monopolios, pero autorregulándose y prácticamente autoinfraccionándose cuando eso ocurría, porque era muy fácil que a la Secretaría del Medio Ambiente, como no tenía los suficientes especialistas ni verificadores, pues que no verificaran justamente que hubiera la suficiente capacidad para el cuidado del ambiente, para que hubiera cuidado de los derechos humanos, para que hubiera responsabilidad social efectiva. Entonces, creo que en ese sentido la creación de esta agencia va a contribuir mucho a que justamente se den estos términos legales, en el sentido de que haya buena negociación con las comunidades. Ustedes saben que las comunidades se han vuelto una parte muy crítica para la operación de las empresas. Vemos, por ejemplo, una hidroeléctrica, La Parota, que fue suspendida porque no hubo una buena negociación con las comunidades aledañas. Vimos, por ejemplo, una empresa Mareña Renovables en un parque eólico en Oaxaca que tampoco prosperó y que no ha podido hacerlo justamente porque no hubo una buena negociación y un buen acuerdo para que los pobladores no se sintieran invadidos, no se sintieran afectados, tanto en su hábitat, en su entorno, como en sus costumbres, ¿no? Entonces, yo creo que este trabajo que no se había hecho de manera cuidadosa tendrá ahora que hacerlo de manera bien estricta. La agencia, sabemos que el sector hidrocarburos es complicado, que es complejo, que es riesgoso, y eso significa que tiene un impacto a nivel social, impacto a nivel económico, impacto a nivel ambiental, y lo que buscará esta agencia es que justamente ese impacto sea al mínimo, y si no, retribuir a toda la gente y dejar el lugar como lo encontraron antes, buscar que la remediación que exista después de que operó esa empresa, pues sea de la mejor manera posible.
Claro, yo pienso de manera similar. Creo que esta reforma no podría haber sido sin una creación de una agencia que estuviera a cargo de monitorear y vigilar el cumplimiento de la ley ambiental. Creo que es fundamental esta creación de la agencia y no creo que sea por falta de capacidad de los empleos de Semarnat, sino creo que más bien era porque era un monopolio del Estado, por lo tanto te autorregulas, tú eres el de casa, por lo tanto pues, los castigos en realidad no son creíbles, ¿no? Creo que es fundamental la creación también de esta agencia porque precisamente va a romper ese esquema de autorregulación, pero también para los extranjeros, en donde los extranjeros también están acostumbrados a lidiar con estados de derecho muy rígidos, en donde sí se cumple la ley, y ahí está un reto para México. Este es un marco regulatorio, pero este marco regulatorio se tiene que cumplir al igual que todos los demás. Y como sabemos, México tiene problemas de Estado de Derecho. Por lo tanto, hay que fortalecer el Estado de Derecho a nivel judicial, no solamente ambientalmente, sino en general, y esto conllevará a que se cumpla de mejor manera las leyes ambientales. Las leyes ambientales ya estaban dadas y ya están monitoreadas, sin embargo, no hay un cabal cumplimiento de la ley. No es porque no se sepa actualmente el daño. Y ustedes, digo, por supuesto que son especialistas en el tema, yo no estoy tan seguro que una entidad en sí misma pueda hacer la diferencia. Casi hubiera preferido que le dieran autonomía también a la propia entidad como para que estuviera absorta de la influencia que dices. Tú decías, bueno, pues es que se autorregulaba. Pues sí, efectivamente, ¿no? Eran policías y ladrones los mismos del mismo bando. Ahora, el tema de la remediación, que siempre ha sido un dolor de cabeza para ambientalistas, para los temas asociados a la corrupción en la remediación son terribles. Hay unos casos verdaderamente escandalosos. Lo que tiene que ver con la tenencia de la tierra y el aprovechamiento es prácticamente igual al tema de minería, ¿no? Los derechos mineros, uno puede hacer un denuncio y se hace titular del derecho a explotar la mina, que ahora también se va a ver modificado porque ya se puede utilizar el gas grisú y algunos gases que están asociados, son energéticamente potentes. Y bueno, pues las comunidades se terminaban una de dos, o se ponían de acuerdo o se mataban entre ellos, ¿no? Porque siempre había una fracción que veía el dinero muy cercano, que tenía mucha facilidad de negociar, y no quiero ser malinchista, sí con los mexicanos, pero también con los internacionales, ¿no? Los canadienses específicamente tienen una manera muy agresiva de negociar en México, y bueno, hay casos muy sonados de los recursos que de las inversiones en minería que se vieron totalmente parados por oposición de la sociedad, por oposición de las comunidades, temas 100% tradicionales de respeto a la tierra, de consideraciones idiosincráticas, es decir, el dios es, o la diosa es la tierra, y entonces ustedes al depredarla la lastiman, y bueno, todo esto es yo no sé si alcanza, la verdad, con una agencia, va a ser una superagencia, ¿no? ¿Cómo le van a hacer para que esto pues termine de cuajar en un mejor esfuerzo para México? Creo que tocas un punto medular en cuanto a la reforma energética y que ya lo había comentado. Precisamente, por ejemplo, si tú ves en Tabasco, por los lugares donde se extrae el petróleo, ¿cuánta derrama económica dejan en ese lugar o en la comunidad en donde lo están extrayendo? ¿El 2%? Sí. Es casi nula. Y ahora, si te pones a ver cuántas personas emplean de esa comunidad o de ese estado, pues en realidad también es mínima porque son empleos especializados. Por lo tanto, entonces, claramente la agencia no es una institución suficiente, es necesaria, pero no es suficiente. Tiene que haber esquemas también creo que aquí también la reforma energética se queda corta, porque tiene que haber esquemas de creación de capacidades en las comunidades, y esquemas en donde los recursos que son extraídos del territorio de las comunidades, que incluso en algunas veces tienen unas consideraciones religiosas, espirituales acerca por supuesto, propio ecosistema o territorio, es que les deje una retribución, y esto se puede hacer a través de derechos de propiedad o de diferentes esquemas de política pública. Sí, creo que son necesarios. No, sí, yo totalmente de acuerdo. Creo que la retribución es indispensable, y debería de haber un compromiso, por lo menos, no sé si vaya a operar, para darle beneficios a las localidades, ¿no? Efectivamente, y creo que en ese sentido sí se trabajó. Si ustedes recuerdan, en la primera propuesta que se hizo de reforma energética, la que envió Enrique Peña Nieto, el presidente, aplicaba la expropiación, ¿recuerdan?
y después tuvieron que modificar esa figura y entonces ya viene negociación, contratos de compra-venta, igualas, o sea, otros esquemas que ya le van a permitir a los propietarios de esos terrenos mantener una negociación más de igual a igual. Sabemos que nunca se va a dar, ¿no? Evidentemente, estas compañías que participan en el sector energético son compañías que invierten muchos millones de dólares, son proyectos de largo plazo. Evidentemente nunca va a poder haber una negociación tan equilibrada. Sin embargo, la ley sí ya prevé algunos candados para evitar justamente estas violaciones a los derechos humanos que venían sucediendo en el sector. Y bueno, bien importante cuando hablabas justamente de la diferencia con el sector minero tenía prioridad sobre cualquier otra actividad económica. Ahorita con la modificación a la ley energética, ahora el sector hidrocarburos tiene prioridad sobre cualquier otra actividad económica, incluyendo la minería, ¿no? Entonces, justamente es la agencia y en general los órganos reguladores que entiendo yo que sí se están fortaleciendo, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos tendrán que trabajar muy de la mano con esta agencia justamente para garantizar que todos esos fenómenos que ocurrían y que siguen ocurriendo, pues de alguna manera, si no se frenan, por lo menos sí se limiten un poco más, ¿no? Que haya justamente más derecho a la propiedad privada, que haya más derecho a salvaguardar los derechos humanos de las personas, a convivir, que haya una convivencia sana entre la actividad petrolera, que es muy riesgosa, y el resto de las actividades económicas que por tradición llevan a cabo las comunidades, ¿no? Se me ocurre shale gas que ahorita, como decían, no se sabe exactamente el impacto que tiene. A la casa hay poblaciones agrícolas y todo eso tendrá que verse de una manera muchísimo más integral para no afectar y al contrario, para retribuir. Una conclusión en un minuto, Rodrigo. Pues yo diría que es fundamental, uno, el financiamiento de las energías renovables, dos, con el dinero que le entra al Estado por la extracción de petróleo, cambiar la matriz energética hacia energías renovables, y por último, tres, continuar el desacoplamiento de los subsidios perversos, como el subsidio a las gasolinas, continuar este tipo de esquemas generando dobles dividendos, es decir, quitar impuestos, te sube impuestos hacia los males, te bajo impuestos de los bienes, por ejemplo el trabajo, así generas dobles dividendos, beneficio al medio ambiente y beneficio económico. Creo que ese ¿Alguna breve conclusión? Pues nada más que esperamos que efectivamente este gobierno sí se tome muy en serio la promoción y desarrollo de las energías renovables. Yo creo que hasta ahorita le ha salido mal apostarle a la generación de electricidad con gas y con carbón, con combustóleo, con diésel, y tendría que irse y ver más hacia las renovables. Pues muchas gracias, muchas gracias. Estimado televidente, pues el tema está ahí, nos da para muchos debates más, los tendremos próximamente. Nos vemos en el próximo Línea por Línea. Buenas noches, muchas gracias. Gracias.